El sol acababa de salir por encima del horizonte africano, pintando de carmesí el cielo del Maasai Mara cuando Marcus salió de su pequeña cabaña. Era un día como cualquier otro, o eso creía él. Con una taza de café vacía en la mano, su aliento formaba finas volutas en el aire fresco del amanecer. 10 años viviendo en esta tierra salvaje le habían enseñado que cada día traía sus propias sorpresas, pero nada podría haberle preparado para el momento que estaba a punto de producirse. El aroma de la tierra roja y la hierba de la sabana, húmeda por el rocío matutino, llenó el aire cuando los ojos de Marcus captaron una silueta que se movía en el límite de su visión. No era el viento agitando los arbustos, ni nubes flotando por el suelo. Una forma dorada con misteriosas manchas negras avanzaba hacia él. Un leopardo africano, el depredador perfecto, una criatura hecha de fuerza y silencio. Pero no se movía como un cazador. Caminaba despacio, pesadamente, con una carga en la boca. A Marcus se le aceleró el corazón. 10 años de estudio de la vida salvaje no podían borrar el instinto de supervivencia más básico, huir del peligro, pero había algo en la puerta de la leopardo hembra que lo mantenía congelado en su sitio. Sus brillantes ojos ámbar no eran los de un depredador, eran los ojos de desesperación de una madre que suplicaba que la distancia entre ellos se estrechara. 20 metros, 15 metros, 10 metros. La luz del amanecer era ahora lo suficientemente brillante como para que Marcus viera claramente lo que llevaba el leopardo. Un cachorro de leopardo, ensangrentado, casi inmóvil. Una herida profunda en el hombro, una pata colgando de forma antinatural. Solo los débiles movimientos del pecho de la cría indicaban que seguía viva. La madre leopardo se detuvo a pocos pasos del porche. En un momento eterno, Marcus y el leopardo se miraron. No eran enemigos, no eran presa y depredador, solo dos seres ante la frágil frontera entre la vida y la muerte. Con una delicadeza que le sorprendió, la madre leopardo depositó a su cachorro en el porche de madera, seres ante la frágil frontera entre la vida y la muerte. Con una delicadeza que le sorprendió, la madre leopardo colocó a su cachorro en el porche de madera. El pequeño cachorro dejó escapar un débil grito cuando tocó la dura superficie de madera. Entonces la madre dio un paso atrás, sin apartar los ojos de Marcus. El mensaje no necesitaba palabras. «Salva a mi hijo». La razón le decía a Marcus que debía cerrar la puerta de un portazo, llamar a los guardabosques, hacer cualquier cosa menos involucrarse en aquella peligrosa situación. Pero había otra fuerza, más profunda, más primaria, que lo impulsaba. Una compasión que trascendía los límites de las especies. Lentamente, sin apartar los ojos de la madre leopardo, Marcus se arrodilló. La respiración de la cría era débil y superficial, y sus ojos revelaban un dolor indescriptible. La herida de su hombro era profunda, marcas de colmillos. Probablemente de un leopardo macho que quería eliminar al cachorro para que la hembra volviera al celo, una dura realidad salvaje que Marcus conocía demasiado bien. «Está bien», susurró Marcus, aunque sabía que no era así. El cachorro se estaba muriendo. Sin una intervención inmediata, no sobreviviría a esta hora. Con movimientos lentos pero decididos, se quitó la camisa de franela, la envolvió alrededor de la pequeña y la levantó. La madre leopardo emitió un suave silbido, un sonido suficiente para tensar todos los nervios del cuerpo de Marcus. Pero no atacó. Salió al porche, se colocó a unos metros de la puerta y se tumbó, como una centinela silenciosa. Cuando Marcus se retiró a la cabaña, acunando en sus brazos a la pequeña y temblorosa figura, supo que su vida acababa de cambiar para siempre. Porque en ese momento, su destino y el de esas criaturas salvajes se habían entrelazado de una forma que nadie podría haber predicho. Y la verdadera historia no había hecho más que empezar. En la pequeña cabaña, el tiempo parecía ralentizarse. Cada momento era precioso para la frágil vida que Marcus tenía en sus brazos. Colocó al cachorro de leopardo sobre la mesa de madera, y la luz del sol de la ventana iluminó su pelaje dorado empapado de sangre. La profunda herida de su hombro, rojo brillante y carmesí oscuro se entremezclaban, sangre fresca y coagulada. Con manos temblorosas, Marcus sacó el polvoriento botiquín del cajón, cada movimiento una batalla contra el tiempo y el miedo. El teléfono por satélite emitía monótonos pitidos mientras Marcus marcaba. 3 timbres, 4 timbres, 5 timbres. Cada segundo que pasaba parecía un siglo. «Aquí James», una voz ronca respondió desde el otro extremo. A medida que Marcus describía la situación, la respiración del cachorro se hacía más débil. Las instrucciones de James fueron claras y concisas. Limpiar la herida, detener la situación, la respiración del cachorro se hizo más débil.
Las instrucciones de James fueron claras y concisas. Limpiar la herida, detener la hemorragia, mantenerla caliente, proporcionarle líquidos. Pasos básicos para evitar que se le escapara una vida, pero Marcus sabía que necesitaba más. «Llamaré a Sarah», dijo James, cambiando la voz a modo de emergencia. «Está en la zona del proyecto de conservación, a 1 hora en coche. Intenta mantener vivo al cachorro hasta que llegue. 1 hora, 60 minutos interminables». Fuera, la madre leopardo seguía en su puesto. De vez en cuando, Marcus captaba su mirada a través de la rendija de la ventana, aquellos ardientes ojos ámbar sin pestañear, esperando en un silencio aterrador. En los 10 años que llevaba trabajando en África, nunca había presenciado nada parecido, un depredador supremo confiando en un humano, enemigo milenario de su especie. La boca de la cría se llenó de agua tibia y miel. Su pequeña lengua respondió ligeramente, un movimiento débil pero lleno de determinación por sobrevivir. Marcus utilizó una pipeta médica para añadir unas gotas más, sus latidos se sincronizaban con cada difícil trago de la diminuta criatura. El rugido del motor de un coche rompió la tensa atmósfera. Sarah había llegado antes de lo esperado, y su Land Rover levantaba nubes de polvo rojo en el camino de tierra. A través de la ventanilla, Marcus la vio detenerse bruscamente al ver a la madre leopardo. La escena era extraordinaria. Una experta en rescate de animales salvajes, a menos de 10 metros de un leopardo africano salvaje, sin valla protectora ni pistola tranquilizante. La madre leopardo levantó la cabeza, observando, pero no se movió de su posición de guardia. Sarah se movía con la calma de quien se ha pasado la vida trabajando con los depredadores más peligrosos del planeta. Cada paso era lento y deliberado, sin apartar los ojos del leopardo y sin coger la pistola tranquilizante que llevaba al hombro. «He oído hablar de esto», susurró Sarah al entrar por la puerta, «pero nunca creí que pudiera ocurrir». Sus ojos azules se abrieron de par en par ante la escena del interior, Marcus arrodillado junto al cachorro de leopardo moribundo. Con la habilidad de un cirujano de campo de batalla, Sarah abrió su maletín médico y sacó jeringuillas, viales y vendas estériles. Sin palabras innecesarias, comenzó su trabajo. La aguja perforó la piel y el fluido antibiótico penetró en el débil cuerpo. El cachorro se retorció, una reacción instintiva al dolor repentino. «Septazol», explicó Sarah, «antibiótico de amplio espectro, prevendrá la infección». Sus manos se movían con asombrosa precisión, cosiendo la herida limpiando, vendando. Ataque de leopardo macho, sin duda. Uno de los aspectos más crueles de la naturaleza, matar cachorros para obligar a las hembras a aparearse de nuevo. Marcus miró a través de la ventana hacia la madre leopardo que aún montaba guardia. «Sabe que intentamos salvar a su cachorro», asintió Sarah, sin dejar de trabajar. «Tal vez, o puede que simplemente se haya quedado sin opciones. Pero te ha elegido a ti, Marcus. De todas las criaturas de la tierra, te trajo a su cachorro». El sol comenzó a ponerse, pintando de rojo el cielo de Maasai Mara. La habitación estaba bañada por un crepúsculo naranja brillante, que proyectaba largas sombras de los dos humanos y la pequeña criatura que luchaban por sobrevivir. Sarah había hecho todo lo posible, ahora tenían que esperar. «Esta noche se decidirá», dijo, guardando el equipo médico. «Si sobrevive a la noche, quizá tenga una oportunidad». Marcus miró al cachorro, lastimosamente pequeño en el cálido nido que había hecho. Su respiración seguía siendo superficial y rápida, pero más regular. Los diminutos ojos ámbar se abrían de vez en cuando, mirando vagamente a un mundo extraño. Cuando Sarah se alejó, la oscuridad envolvió la sabana. Marcus encendió la lámpara de aceite y la cálida luz amarilla creó un pequeño oasis en la noche africana. La madre leopardo seguía allí, sus ojos reflejaban la luz de la lámpara como dos gemas brillantes en la oscuridad. La larga noche transcurrió con la débil respiración del cachorro y el rítmico piar de los insectos del exterior. Marcus no durmió, su mano tocaba constantemente la pequeña forma para sentir el calor y asegurarse de que aquel diminuto corazón seguía latiendo. Cada hora pasaba como un siglo. Cada vez que la cría se movía, cada vez que emitía un débil sonido, Marcus se sobresaltaba, temiendo que fuera el último. Pero cuando los primeros rayos del alba brillaron a través de la ventana, la cría seguía viva. No solo viva, sino más fuerte. Sus ojos se abrieron con más claridad, respondiendo cuando Marcus le acarició suavemente la cabeza. Se abrieron con más claridad, respondiendo cuando Marcus le acarició suavemente la cabeza. Un sentimiento cálido se extendió por su pecho, no una sensación de victoria, sino de asombro ante la poderosa voluntad de vivir de esta pequeña criatura.
Fuera, la madre leopardo se levantó, tensa, alerta, como si percibiera el cambio. Marcus abrió la puerta, con cuidado de no molestar a la cría dormida. Sus miradas volvieron a encontrarse, humano y leopardo, dos seres diferentes conectados por algo más profundo que el instinto, más profundo que la lógica. «Aún está viva», dijo Marcus, con la voz ronca por la falta de sueño y la emoción, «y creo que va a sobrevivir». La madre leopardo lo miró fijamente, inmóvil como una estatua de oro y negro bajo el amanecer africano. Luego, en un momento que Marcus nunca olvidaría, cerró lentamente los ojos y volvió a abrirlos como un gesto silencioso de asentimiento, un agradecimiento sin palabras. La batalla por la vida no había terminado. Pero en ese momento, bajo el brillante cielo de Kenia, Marcus supo que habían superado la noche más larga. Y eso era solo el principio. 3 días pasaron como un sueño nebuloso. 3 días de inyecciones de antibióticos, de agua miel administrada gota a gota, de noches en vela junto a la parpadeante lámpara de aceite. 3 días durante los cuales la madre leopardo nunca abandonó el porche, desapareciendo de vez en cuando en la oscuridad solo para volver con una pequeña presa, prueba de cacerías apresuradas entre sus tareas de guardia. 3 días en los que el mundo de Marcus se redujo a la distancia entre su cama y la mesa donde el cachorro de leopardo se recuperaba poco a poco. La cuarta mañana trajo un sutil cambio. Mientras cambiaba el vendaje, algo diferente apareció en la respuesta del cachorro. Ya no aceptaba pasivamente los cuidados. En su lugar, una agitación, una suave resistencia, esos ojos ámbar, ahora alerta y vigilante. Cuando una mano tocó la pata delantera herida, se escapó un suave silbido. No fue un grito de dolor, sino una advertencia, el retorno del instinto salvaje, un signo no solo de recuperación física, sino de espíritu de lucha, lo que todo depredador necesita para sobrevivir en el implacable mundo salvaje. La herida seguía siendo grave. Sara venía todos los días, trayendo medicinas y una valiosa experiencia. Esta mañana, sus ojos estaban serios mientras observaba al cachorro. Había que hacerle radiografías. La preocupación por el omóplato roto flotaba en el aire como una sentencia. Un leopardo que no puede cazar es un leopardo que no puede vivir en libertad. Una criatura nacida para la libertad tendría que pasar su vida en reservas artificiales, una sombra de lo que debería ser. La clínica más cercana con equipo de rayos X estaba en la estación de guardabosques, a casi 2 horas en coche por carreteras de tierra roja llenas de baches. Y había otro problema, la madre leopardo. ¿Cómo explicarle a una criatura salvaje que había que llevarse a su cría, que era la mejor oportunidad para salvarla? Como si percibiera esos pensamientos, la madre leopardo se levantó de su posición de guardia, sus ojos seguían cada movimiento a través del cristal de la ventana. La luz del sol que entraba, creaba manchas brillantes en su pelaje dorado, resaltando los perfectos puntos negros. La armadura de camuflaje evolucionó durante millones de años para crear el depredador perfecto. Con la caja de transporte preparada, el momento de enfrentarse a la madre leopardo estaba cargado de emociones inexpresables. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras salía al porche. La leopardo hembra se levantó de inmediato, con los músculos tensos bajo su pelaje dorado y metálico. No son las palabras, sino el tono y la intención lo que comunica con los animales. En ese momento, tuvo la sensación de estar al borde de algo más grande que el entendimiento humano, un diálogo entre especies, una conexión mucho más allá del lenguaje. Los ojos ámbar de la madre leopardo, que no parpadeaban, parecían sopesar cada movimiento. Cuando apareció la caja metálica de transporte, la madre leopardo permaneció de pie, tensa, pero sin mostrar signos de agresividad. El débil llanto de la cría resonó al ser separada de la cálida manta que se había convertido en su santuario. Cada paso hacia el vehículo estaba cargado de ansiedad. La madre leopardo avanzaba sin que la distancia entre ella y los humanos superara los 3 metros. Cuando la caja fue colocada en la parte trasera del coche, la madre leopardo se detuvo, con la cabeza erguida, las orejas aguzadas y todos los sentidos en estado de extrema alerta. De alerta extrema. No se podía transmitir ninguna promesa a través de la frontera entre especies, solo confianza, frágil y preciosa. El viaje hasta la estación de los guardas forestales fue una pesadilla de polvo rojo y sacudidas. Cada sacudida del coche hacía temer por las heridas del cachorro. 20 años trabajando en África nunca habían sido testigos de algo tan extraordinario como esto, una madre leopardo confiando a los humanos su único hijo. En la clínica reinaba un ambiente serio.
Gestos fríos y profesionales, máquinas de rayos X sin emoción, el pitido constante de los equipos de monitorización. En la sala de espera, cada minuto pasaba como una hora, el hombro roto pero reparable. Un pequeño clavo y un largo periodo de recuperación, pero la esperanza de una rehabilitación completa. La operación duró 2 horas. 2 horas sin poder estar quieto, sin poder comer, sin poder pensar en nada más que en la pequeña criatura de la mesa de operaciones y en la madre leopardo que esperaba en casa. Cuando todo terminó, el cachorro yacía en una jaula de recuperación, aún dormido por la anestesia, con una pequeña férula sujetándole la pata delantera herida. Fue necesaria una noche de vigilancia en la clínica, con la pata delantera herida. Hubo que pasar una noche en la clínica y volver a casa con una extraña sensación de vacío, sin saber si la madre leopardo seguiría allí. En el camino de vuelta, la puesta de sol africana pintaba el cielo de rojo, creando una escena tan etérea que dolía. ¿Cómo sabía la madre leopardo que tenía que buscarle? ¿Por qué esta cabaña, entre todas las viviendas cercanas a la reserva? Quizá llevaba mucho tiempo observando, aprendiendo a juzgar el carácter humano como los depredadores evalúan a sus presas. O tal vez fuera simplemente desesperación, la última apuesta de una madre que intentaba salvar a su único hijo. Al llegar a casa, la oscuridad había envuelto la sabana. El porche estaba vacío, ni rastro de la madre leopardo. Una suave llamada se disolvió en el vasto aire. Ninguna respuesta, ninguna forma deslizándose en la oscuridad. Toda aquella noche, junto a la ventana bajo el cielo africano lleno de estrellas, la espera se hizo desesperada. La madre leopardo no regresó. A la mañana siguiente, el viaje de vuelta a la clínica con el corazón encogido. El cachorro estaba despierto, con los ojos más brillantes, respondiendo con más fuerza a la presencia humana. Una noche en vela del equipo médico aseguró que no tenía fiebre postoperatoria y aceptó un poco de carne picada de una jeringuilla. Un verdadero guerrero fue el comentario mientras trasladaban al cachorro a la caja de transporte. Con los cuidados adecuados, esperamos una recuperación completa. De camino a casa, no dejaban de surgir pensamientos sobre la madre leopardo. Habría perdido la paciencia y había ido a buscar a su cachorro, o había aceptado que su hijo estaba muerto y había vuelto a la vida solitaria de un depredador salvaje. Estaba muerto y había vuelto a la vida solitaria de un depredador salvaje. Cuando el coche entró en el patio, la ausencia de la madre leopardo se hizo evidente. Descendió una extraña sensación de vacío. Pero al abrir la caja de transporte dentro de la casa, colocando al cachorro sobre la manta familiar, surgió gradualmente una comprensión más profunda. La madre leopardo no había abandonado a su cachorro. Había confiado en su hijo, un acto de fe absoluta. Tal vez el instinto le había dicho que, con semejante herida, el cachorro no podría volver a la vida salvaje de inmediato. Tal vez comprendió que el único camino hacia la supervivencia de su hijo era quedarse con este humano, que no le había dado la espalda cuando suplicó ayuda. Los días siguientes transcurrieron a un nuevo ritmo. El trabajo a distancia se realizaba junto al portátil en la mesa del comedor. Mientras el cachorro exploraba poco a poco la cabaña desde su cálida manta, las llamadas diarias con Sarah y James, los cambios de vendas, las comidas de carne finamente picada. Cada noche, la puerta se dejaba entreabierta, aunque sabiendo que la madre leopardo no volvería. Leopardo no volvería. No se trataba de una esperanza vana, sino de respeto por la elección de una criatura que había depositado su confianza en manos humanas. En la segunda semana, el cachorro empezó a erguirse con firmeza sobre sus 4 patas. Los primeros pasos, tambaleantes e inseguros, eran testimonio de una poderosa voluntad de vivir. El primer pequeño rugido resonó cuando vio un pájaro a través de la ventana, despertando su instinto de caza. Los lugareños empezaron a oír hablar del hombre que criaba un cachorro de leopardo. Se acercaron, primero con recelo, luego con curiosidad y finalmente con respeto. La leyenda de la madre leopardo, que confió su cachorro a un humano, se extendió por los pueblos, convirtiéndose en una historia que se contaba alrededor de las hogueras. También acudieron investigadores de la fauna salvaje, con cámaras y preguntas científicas. Pero ninguna teoría podía explicar del todo lo sucedido. No era el comportamiento normal de un leopardo, decían. Era algo único, una asombrosa excepción a las leyes de la naturaleza salvaje. Al tercer mes, el cachorro, ahora llamado Jabari, que significa valiente en suajili, se había convertido en una criatura poderosa y hermosa. La herida había cicatrizado por completo, dejando una pequeña cicatriz y una ligera cojera cuando corría, pero eso no disminuía su espíritu.
De ser una paciente débil, se había convertido en una presencia vibrante en la cabaña, llena de curiosidad y energía. Llegó el día de tomar una decisión difícil. Jabari no podía quedarse en la cabaña para siempre. Necesitaba espacio, necesitaba un entorno más adecuado a su naturaleza. Sarah y James habían encontrado una reserva privada donde Jabari podría desarrollarse en un entorno seminatural, no completamente salvaje, pero tampoco cautivo. La mañana de la despedida fue emotiva. El vehículo de la reserva aparcó frente al porche, esperando a su pasajero especial. Jabari, ahora capaz de reconocer los signos del cambio, se paseaba inquieta por la habitación, con sus ojos ámbar brillando de alerta. Un último momento junto a la manta, que había sido su santuario en aquellos primeros días. Una última caricia en su cabeza, detrás de las orejas, donde aún le gustaba más. Este vínculo no podía expresarse con palabras, una conexión formada en los momentos entre la vida y la muerte. Mientras llevaban a Jabari al coche, una sombra negra y dorada se deslizó más allá del límite de la visión, solo por un momento, pero inconfundible. La madre leopardo había regresado, observando desde la distancia cómo su hijo entraba en un nuevo capítulo de su vida. Nadie más la vio, nadie más oyó el suave susurro del viento de la sabana que transportaba el olor de un depredador salvaje. Pero para Marcus fue la afirmación final, un agradecimiento sin palabras. El vehículo se alejó lentamente, llevando a Jabari a su nuevo hogar. Y mientras el polvo rojo se asentaba en el aire, Marcus se quedó solo en el porche, con la mirada fija en el horizonte, donde la madre leopardo había desaparecido. Terminaba un capítulo y comenzaba otro. Pero las lecciones de este extraordinario encuentro durarían para siempre. La profunda conexión entre la compasión de las especies, que trasciende todas las barreras, y el inconmensurable poder de la confianza en la naturaleza africana, donde las leyes de la supervivencia son a menudo duras e implacables. Una madre leopardo decidió depositar su confianza en manos humanas y, en ese acto, nos enseñó que a veces la naturaleza acude a los humanos pidiendo ayuda, y lo único que podemos hacer es responder con todo nuestro corazón.